Y Pablo, a través de esta pequeña exhortación de ánimo, centra a Timoteo y le muestra la gran razón de lo que él era. Pero él transmite a través de esta orden la gran razón por la cual usted y yo estamos aquí. ¿Y cuál es esa gran razón por la que estamos aquí en la tierra? ¿Se ha preguntado usted? Cuando yo era muchacho me gustaba filosofar y pensar mucho en eso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón para estar aquí? Y cuando ya han pasado los años, uno ya se da cuenta la razón. Pero cuando yo estaba muchacho, leí el testimonio de un joven que tenía mi propia edad y él dejó escrito un mensaje que era su último deseo y dice: yo ya he cumplido mi misión en la tierra. Tenía como 15, 16 años ese muchacho y se dio un tiro en la cabeza. Así de sencillo. Ya he cumplido mi misión en la tierra y se dio un tiro, se disparó. No sé cuál era la misión de él, pero a los 15 años le cortó las manos de Dios en su vida para una vida seguramente que habría sido muy valiosa. Y cuando yo estaba joven tenía amigos y uno de mis mejores amigos, él no le gustaba la palabra de Dios. Yo conocí a Cristo primero y empecé a compartirle el Señor, pero él no le gustaba. Él decía que él era ateo, que él no creía en Dios. Yo le hablaba de Jesús y no había espacio. Y este muchacho me compartía, porque éramos grandes amigos, que él no quería vivir. Y me dijo: yo quiero quitarme la vida, pero yo quiero que me acompañes en esta decisión. Una gran invitación que me hizo. Así que él investigaba cuál era la mejor manera de quitarse la vida. Y por ahí la descubrió, porque él quería morir sin dolor. Pero él me animaba y preparaba todo. Y a veces cuando estábamos en nuestras reuniones especiales, pues él me ministraba, ¿no? Para que yo me quitara la vida con él. Y es que en esa época mi vida pasaba por muchas cosas difíciles, no entendía muchas veces el propósito. Cuando antes de conocer a Cristo, recuerdo una ocasión que yo estaba sentado en un andén de una calle y me senté allí porque por allí pasaban esos trompos de cemento que llevaban el cemento hacia las construcciones, y yo me senté un día en la mañana porque yo sabía que por allí pasaban, porque quería que el primero que pasara yo me tirara, pero yo quería que me aplastara la cabeza porque no quería quedar inválido. Y me esperé toda la mañana y no pasó. Y pasaban cada rato y no pasó esa mañana. Ese es el hombre que les habla a ustedes aquí, imagínense. ¿Qué habría pasado si yo me quito la vida? Después de pensar de todo lo que el Señor ha hecho a través de mí, después de que le conocí, yo dije: uy, tremendo. Todo lo que he podido hacer para ganar almas para Cristo. La pasión nuestra, de mi esposa, la mía, de mi suegra que está aquí en esta mañana. Allá está atrás, levante las manos, Cecilia. Todavía está viva, véala. 1000 años tiene, va a cumplir 1001 ahorita. Pero entera, sana, cuerda y ganando almas para el Señor. Su pasión es ganar almas. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la gran razón por la que cree usted que está aquí en esta tierra? Y estaba leyendo un pensador que decía lo siguiente:
La razón, y él está hablando a cristianos, le dice, la razón por la que estás aquí en la tierra es que tú no puedes evangelizar en el cielo. Me llamó la atención. La razón por la cual estás tú en la tierra es porque en el cielo tú no puedes evangelizar. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Levante la mano. Bueno, entonces, ¿cuántos quieren irse para el infierno? Por ahí levanta una mano. Pues en el cielo lo único que usted no podrá hacer es evangelizar. Porque la evangelización es un privilegio solamente destinado a aquellos que han conocido a Cristo en su corazón. Nadie más puede evangelizar, solo el que ha conocido a Cristo. Y ese propósito por el cual estamos aquí es porque mientras vivamos, evangelizar tiene que ser una gran pasión, una gran razón. Entonces Pablo le dice a Timoteo, leamos 1 Timoteo 4:5, pero tú debes mantener la mente, ¿cómo? Clara. Mente clara. Mente clara. Porque se puede oscurecer, se puede distorsionar, se puede enfocar en otras cosas. Pero Pablo le dice, tú debes mantener la mente clara en toda situación. En tu relación con Dios, en tu hogar y en tu economía. Son 3 cosas esenciales. Mantén clara la mente en eso. O sea, pilas pues, pilas. Porque lo que usted firme tiene connotaciones. Las decisiones que usted tome tienen connotaciones en esas 3 áreas. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mantén la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ahora, hay gente que sufre por robar. Hay gente que sufre por mentir. Hay gente que sufre por ser infiel. Hay gente que sufre por ser mal administrador. Pero le dice a Timoteo, no sufras, no tengas miedo de sufrir. ¿Por quién? Por el Señor. Entonces, si usted está sufriendo por el Señor, no tenga miedo. No tenga miedo. Y luego le dice, ocúpate de decirles a otros. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia. En mi versión dice, haz la obra de un evangelista. Un evangelista transmite las buenas nuevas, las buenas noticias. Y las buenas noticias es que la persona que recibe el mensaje de Jesús entra en la dimensión de una vida feliz, aunque no tenga absolutamente nada. Pero es feliz. Es feliz. Porque el dinero es bueno, pero no da la felicidad. Hay gente que tiene mucho dinero y no puede comer, no puede dormir, no puede quitarse una enfermedad terrible. Así es la vida. Haz obra de un evangelista. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿Cuál era el ministerio de Timoteo? Timoteo era evangelista. Pero Timoteo tenía su propio temperamento, su propio carácter, su propia personalidad. Parece que él era como muy débil, muy frágil. Y Pablo tenía que animarlo, pero le dice, ocúpate en tu ministerio, llévalo a cabo, lo que Dios te llamó, hazlo. Ahora, hacer obra de evangelista no es solamente para Timoteo. Sí, yo sé que hay unos ministerios como no todos son pastores, no todos somos evangelistas, no todos somos apóstoles, no todos somos profetas o maestros.
Pero el Señor nos comisionó a todos. Nos dijo, por tanto, vayan por todo el mundo y ¿qué? Prediquen el evangelio. Eso es obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Hablar del Señor. Pero bien, ¿qué es exactamente un evangelista? Un evangelista es una persona que proclama, que habla de las buenas noticias. Y en ese sentido, cualquiera puede hablar de las buenas noticias. Porque yo sé que muchos en esas redes sociales lo que multiplicamos son chismes. Chismes, mentiras, y nos impactan. Por las mañanas uno abre ahí a ver qué chisme hay, nuevo. ¿Quién se murió? ¿O qué pasó? Uy, pasó esto. Pero cualquiera puede ser un comunicador de buenas nuevas. Si usted utiliza las redes sociales para todos los días enviar un texto bíblico, un saludo de esperanza, un mensaje, está haciendo obra de evangelista. Ahora, ¿quiénes tenemos ese compromiso de ser evangelistas? Todo aquel que haya nacido de nuevo. Y quiero que levanten la mano aquí los que han nacido de nuevo. Uy, qué bueno. Y el que no ha nacido, tranquilo, ahora oramos por usted. ¿Qué hay que hacer? Entregarse al Señor, recibirlo como Señor y Salvador. Y ahí empieza el Espíritu Santo a hacer un proceso maravilloso. Lo hace de nuevo. Ahora, yo sé que cuando Dios nos desafía a través del apóstol Pablo a hacer esta obra de evangelismo, uno inmediatamente dice, pero es que yo no soy una persona muy cualificada, muy cualificada. En estos días me hicieron una invitación para ir a una reunión especial a final de este mes, para ir a hablar en una reunión con el gobernador de Antioquia. ¡Wow! Uno se pone a pensar, una invitación así a una reunión y orar por él y orar porque invitó. Yo dije, bueno, hay que ir, hay que estar allá. Y entonces uno empieza a pensar, yo soy una persona cualificada para eso. Pero Dios no busca personas cualificadas para evangelizar. Dios busca personas dispuestas. Dispuestas. Cuente conmigo. Voy. No sé qué hablar, pero voy. Voy a hacerlo. Resulta que en la época, por allá del siglo XVII, XVIII, hubo un gran evangelista, un gran misionero. Y yo creo que a él debo la razón por la cual soy cristiano. Porque ese misionero fue un gran hombre que Dios lo llamó para llevar el evangelio a China, en la época más difícil en China. China es difícil todavía, pero en esa época era más difícil. Y este hombre se llamaba Hudson Taylor. Y este hombre recibe el llamado de parte de Dios a las misiones. Y entonces él siente utilizar todos sus recursos para dedicar su vida a las misiones, para ir a hablar de Cristo a la China. Y Hudson Taylor fue el que va a recibir a un muchacho que era como decir el Lucho Díaz de Colombia ahorita, o el Durán, que está ahorita más duro todavía. Y era un deportista del deporte inglés, cricket. Y era un jugador profesional. Y ese muchacho va a recibir la palabra de Dios y decide acompañar a Hudson Taylor en un viaje misionero a la China. Y allí él se entrega directamente a la obra del Señor. Es un inglés rubio, todo espectacular el muchacho, pero él cuando llega a la China se da cuenta que él tiene que ser como ellos. Entonces él se quitó sus pintas inglesas y compró sus vestidos chinos y se viste como un chino y se pela la cabeza y se deja nomás la trenza, la cola, parecía un chino.
Y así empezó a llegar con la palabra de Dios a mucha gente y a ganar almas. Entonces, cuando él regresa a Inglaterra a dar un informe sobre su misión, pues él se regresó vestido de chino y con su trenza. Pues, ¿qué dijeron los cristianos allá? Está loco. Yo no haría eso. Está loco. Y lo criticaban y decían cosas acerca de él. Pero él tenía la convicción y ya después con el tiempo, pues las misiones van empezando a descubrir que tiene que haber un entrenamiento transcultural. Si uno va a un país, en el África hay lugares donde los hombres tienen que usar falda. Sí, con esas piernas que tiene Diego, imagínense, con falda. Pero cuando yo estuve en un congreso en África, tipos con su traje, corbata y todo y falda, y yo me sorprendía. Y algunos no tenían calzoncillos, pero bueno. Pero si uno va a un país de esos a compartir la palabra de Dios, pues a ponerse esa pinta. Entonces, me gusta la falda escocesa de los escoceses, pero son culturas. Entonces, si queremos llevar el evangelio a otro lugar, hay que educarse, instruirse sobre cómo ser transcultural y morir muchas veces a cosas de uno para llegarle a otros con la palabra de Dios. Y Hudson Taylor tenía una agencia de misioneros. Entonces venían muchos misioneros, muchachos que querían ir a las misiones, y los recibía. Y un día llegó una señora con una sola pata. Tenía una pata de palo. Y Hudson se aterra y le dice: yo creo que tú estás equivocada. Cuando la entrevista le dice: ¿y usted, siendo una mujer discapacitada, por qué quiere ser misionera en China? Ella viene bien dispuesta: yo quiero ir. Y ella le contesta: porque los que tienen 2 pies no van. Así de sencillo. Porque los que tienen 2 pies no van. Y entonces la aceptó y la envió a China como misionera. ¿Cuántos de ustedes tienen 2 pies? 2 manos, 2 ojos, una boca grande con la cual a usted le gusta comer es pura chuleta bayuna. Está entero, completo, pero no ha descubierto la razón por la cual está aquí en la tierra. Yo quiero dejarles esto en su corazón, mis hermanos. Miren hacia su lado. Mire cuántas sillas están vacías. ¿Dónde está Edwin? Edwin, estás aquí, ¿no? Usted está atribulado porque ve esas sillas vacías. 6 ahí para allá. ¿Cuántas vacías? Mire. ¿Cuántos caleños hay? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos? No es justo, mira, allá arriba hay también sillas. ¿Cuántos hijos tuvo Dios? 1. ¿Quién fue? Jesús. A través de él fuimos adoptados como hijos. Usted no era ese parche, pero entró allí. Yo también. Pero ¿sabe cuál fue la profesión de ese hijo? ¿Cuál? No me diga decir que carpintero. Dios solo tuvo un hijo, Jesús, y fue misionero. Y fue misionero. Él dejó todo y se vino para acá. Y dio su vida y vivió con nosotros. Como nosotros vivió igual. Las mismas hambres, los mismos fríos, las mismas idas al baño como cualquier ser humano, con sed, contrarrestando dificultades, problemas.
Pero él estaba a la diestra de su Padre en un sitio espectacular. ¿Qué necesidad tenía que venir acá? Y ahora, ¿cuántos millones y millones y millones y millones de galaxias hay? Y planetas. Por ahí están tratando de descubrir vida en otros lugares. Pero bueno, nos tocó aquí. Y aquí vino y habitó con nosotros y dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y anduvo entre nosotros haciendo bienes y sintió la muerte. La experimentó la muerte como ser humano. Pero fue misionero. A través de un hombre que fue llamado por Dios de esa escuela, porque de este deportista que se llamaba City Stud, él conoce a Cristo y él va a fundar una misión. Y a través de esa misión, un muchachito decidió entrar en esa misión a servir a Dios y llegó aquí a Colombia. Era un australiano, peladito, no sabía el idioma. Y aquí se radicó y dedicó su vida para establecer el evangelio. Y cuando él vino a este país no sabía ni siquiera el idioma español. Y empezó a compartir y aprendió el español y vivió más de 50 y pico de años en Colombia. Regresó 2 veces en su vida a su país. 2 veces. Los misioneros actuales a los 3 meses ya están regresando. Y eso porque salieron a servir al Señor aquí al Ecuador y ya se vienen a los 3 meses. Que es que mi abuelita, que es que mi mamá, que es que el perro, que es que esto. No, él en 50 años regresó 2 veces a su país. Eso es misiones. Salir, dejarlo todo, quemar sus arados, sacrificar sus bueyes e ir a compartir el evangelio. Pero como no hay gente, entonces la que tuvo el llamado, aunque le faltaba una pierna, va. ¿Y usted por qué quiere ir? Porque los que tienen 2 no van. No van. Quiero mencionar en el día de hoy 5 formas de compartir el evangelio. 5 formas. La primera, número 1, acércate a Dios. Acércate a Dios. Uno se acerca a muchas cosas, ¿no? En la vida que le gusta la música, el arte, no sé, la pintura, la ingeniería, la arquitectura. Se acerca porque le gusta y se mete por allí. Pero esta es la clave para uno compartir el evangelio. Cuanto más uno se acerque a Dios, entre más uno se va acercando a Dios, la luz de Dios lo ilumina a uno y empieza a brillar. Y esa luz y ese gozo de Dios empieza a hacer que uno resplandezca. Y ese resplandecer va desde adentro, porque hay cambio, hay transformación cuando nos acercamos. Una persona puede cambiar, una persona puede ser libre si se acerca a Dios. Ahora, otras personas lo van a notar y le van a preguntar qué le está pasando. ¿Y usted por qué es tan diferente? ¿Por qué habla diferente? ¿Por qué piensa diferente? ¿Por qué administra diferente? ¿Usted por qué es tan exitoso? Y el mejor sermón evangelístico, rápidamente, por más estructurado que esté y que usted lo haga, se apaga si su vida no refleja la verdad del mensaje que predica. Entonces usted puede ser un buen estructurador de mensajes y organizarlos bien. Pero si usted con su vida no refleja ese mensaje, se apaga, se opaca, no brilla. Entonces la persona que está cerca a Dios brilla. La persona que busca a Dios brilla. Por eso dentro de la misión de plenitud, atraer las personas a Jesús, porque cuando la persona se acerca a Jesús, brilla desde su interior.
Romanos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto, amados hermanos, les ruego, dice Pablo, que entreguen su cuerpo a Dios. Su cuerpo a Dios. Antes usted se lo entregaba ¿a qué? Al pecado. Dice, entrégueselo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Es decir, la entrega es por gratitud a lo que Él ha hecho. Que sea un sacrificio vivo. No es como antiguamente se cogía el becerro y se sacrificaba. No, este sacrificio es vivo. Es decir, que usted, que es el sacrificio, tiene que todos los días levantarse, caminar, vivir, enfrentar los desafíos de la vida. Pero dice un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Por eso buscamos lo que Dios busca, adoradores. Gente que entrega su cuerpo, su vida a Dios, se acerca a Dios, se relaciona con Dios, empieza a brillar por dentro. Y ese brillo, entonces, ¿lo nota la gente? Claro que sí. Segundo, llene su corazón de amor por otras personas. Pablo dice en Romanos capítulo 10, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón, dice Pablo, el profundo deseo de mi corazón y mi oración es por tener plata. Es por conseguir ese carro que quiero. Es por conseguir esa finca que quiero. Es por conseguir esa mujer que quiero o ese hombre que quiero. No, mire lo que Pablo dice. El profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas, que eran sus paisanos, ¿qué? Lleguen a ser salvos. ¿Cuál era su profundo deseo? ¿Cuál es la razón para vivir? No, pues yo estoy enfocado en conseguir lo mío. Pero como usted está enfocado en lo suyo y no se enfoca en lo de Dios, lo que usted tanto desea y anhela no le llega. Pero si usted se esfuerza en lo de Él y llena su corazón de amor por otras personas, el Señor empieza a bendecirlo. Entonces lo que Pablo nos dice aquí es que debemos esforzarnos por tener el amor de Cristo. Es decir, compasión por otras personas. Ámalos y trátalos como el Señor los trataría. Pero fíjese que ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. Usted se levanta y se mira al espejo y se rechaza a sí mismo. Y le habla a su imagen: usted no sirve para nada. Usted no puede. Usted no está capacitado. Usted nunca lo va a lograr. Pero el amor propio es el primer paso para amar a los demás. ¿A quién de ustedes les gusta venir descalzos aquí a la iglesia o salir a trabajar descalzos? Levante la mano. ¿Y entonces por qué usa zapatos tan bonitos? ¿O por qué se pone esa ropa que se pone? ¿O por qué duerme en esa cama tan bonita que duerme? ¿O por qué come tan bueno como come? Porque usted se ama a sí mismo. Usted dice: ay, mis piecitos. No, merecen unos buenos zapatos, un buen calzado, merecen un buen almuerzo, merece un buen vestido, porque usted se ama a sí mismo. Pero cuando usted siente que otra persona también necesita eso, usted empieza a expandir su corazón y empieza a sentir amor por la persona. Si usted es feliz porque tiene a Cristo, ¿por qué se calla? ¿Por qué no lo comparte con otra persona? Entonces esto es lo que la palabra del Señor dice aquí. Pablo dice: yo siento un gran amor, un profundo deseo que mis paisanos sean salvos. ¿Cuántos familiares tienes? Haz un listado de todos los familiares que tienes. Primos, sobrinos, cuñados, etcétera.
Señor, que ellos lleguen a ser salvos, que ellos lleguen a ser salvos. Y empieza a orar por ellos, uno por uno, y los invita a la iglesia, los atrae a Jesús y los planta en la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos nosotros? Yo no sé, en estos días Cristina me estaba compartiendo que Edwin y su esposa le mandaron un mensaje a su celular: pastora, ore urgentemente. Hubo un incendio aquí en las montañas de Cali, un incendio forestal. Y esas llamas quemaron todas esas montañas. Y él vive en medio de esas montañas. Así que las llamas venían y el mensaje que pedían ellos en oración era con angustia porque se estaba quemando. Pero ¿sabe cómo vive la iglesia? Así. Se está quemando y la señora está encargada de acomodar los muebles, de poner la pantalla del televisor, de poner aquí el filtro del agua, de poner el aire acondicionado. Hacer otra cosa en la iglesia y no evangelizar es como reacomodar los muebles cuando la casa está en llamas. Así es. Evangelice, hable del Señor, esto es muy importante, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no sentimos amor y compasión por la gente que no tiene al Señor. Usted ve a su vecino y lo escucha ahí peleando, su compañero de estudio, del colegio, de la universidad, del trabajo, que maldice, que es amargado, que está desesperado, y usted tiene la solución en sus manos. Número 3. Esfuérzate por caminar por la senda del discipulado. Esto es bien importante. ¿Y por qué hay que esforzarse por esa senda? Es decir, que a medida que el amor de Dios y por las personas aumenta, lo mismo tiene que suceder con ese compromiso de caminar la senda del discipulado. Y esto requiere práctica. ¿Y cuál es la senda del discipulado? Bueno, es hablarle a otras personas sobre tu relación con el Señor, pero hacerlo de tal manera que eso se vuelva normal y natural, no pensarlo 2 veces. Yo tengo que hablarle a este, yo tengo que hablarle a este. Y de hecho, el evangelio será una parte tan importante y tan valiosa en nuestra vida que hablar del Señor se vuelve tan natural, pero además de eso, tenemos en la iglesia unas herramientas para discipular. Entonces, la senda del discipulado es que yo le hablo a esta persona de Cristo, pero además de hablarle, porque lo amo, porque quiero que en él se siembre la palabra de Dios, entro en la senda del discipulado, es decir, entrar en la senda de destinar tiempo para orar con él, para enseñarle a orar, para enseñarle a leer la palabra, para enseñarle cómo caminar la vida cristiana. Esa es la senda del discipulado. Es decir, en la iglesia, en nuestro lenguaje, ser un orientador y tomar un discípulo. Si ya ganar y hablar a una persona de Cristo es una cosa compleja a veces para uno, entrar en la senda del discípulo, decir, voy al punto I, ya terminé mis niveles, ya me preparé, por favor denme un discípulo que voy a entrar por la senda del discipulado, denme uno y lo voy a acompañar en todo el proceso. Y este hombre que les compartí ahorita, C.T. Studd, el jugador profesional, decía esta frase, porque cuando él dedicó su vida para el evangelio, él dejó todo y se fue a predicar el evangelio y terminó sus misiones en el África. Y él heredó una fortuna de su familia y la entregó a las misiones con Hudson Taylor en la China y el resto lo dedicó para predicar el evangelio en África hasta que murió. Y él decía, algunos quieren vivir con el sonido de la campana de la iglesia. ¿Sabe qué es eso?
Aquí, ¿han oído las campanas aquí de esta iglesia? ¿O las del barrio suyo? ¿Cuántos han oído las campanas de su barrio? ¿O ya no hay campanas en las iglesias? Eso a las 6 de la mañana, misa de 4 de la mañana, tilín, tilín, tilín. Pero ¿sabe cuál es la campana aquí en la iglesia? El pastor. Tilín, tilín, hay que hacer esto, hay tilín, tilín. Entonces dice él, algunos quieren vivir con el sonido de la campana de la iglesia o de la capilla. Y él decía, yo quiero dirigir un taller de rescate a 1 metro del infierno. Esa es una frase de él, original de él. Yo quiero dirigir un taller de rescate a 1 metro de la entrada al infierno. Quiero salvar gente. Y a eso se dedicó. Y a través de sus misiones y su amor por la obra del Señor, alguien conoció la palabra y esa pasión de él. Y ese hombre fue el que llegó a Colombia y a través de él fue que yo conocí la palabra del Señor. Y esa pasión se hereda. Eso es una bendición. Número 4. Hay que compartir lo que tú guardas en tu corazón. Eso es lo que hay que hacer. De las maneras que tienes que hacerlo es que parezcan naturales y parezcan habituales. Comparte a las personas de Jesús y hazlo como un asunto importante. ¿Cómo? Busque pues desarrollar una amistad con el compañero, con el vecino y comparta. Pregunte sus nombres, sus intereses, sus alegrías, sus ocupaciones y a través de eso usted empieza a hablar del Señor. Inicie conversaciones, no se calle. Es que cuando uno no predica el evangelio es como ocultar el medicamento a un paciente. Uno tiene el medicamento y este medicamento lo cura, lo sana. Y usted se lo oculta y lo deja ir enfermo, llevado. Número 5. Confía en que el Señor te respalda. Y Él te respalda con milagros. Habla a una persona y la persona le dice, no, es que tengo cáncer. ¿Qué tiene que decirle? ¿Cómo así? ¿Cuándo se va a morir? No, que mi hogar se está desbaratando. Ay, pobrecita, qué lástima. ¿No le dice nada más? ¿Qué hay que hacer? Háblele, porque el Señor hace milagros. Hay un versículo que dice que los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales y milagros lo que decían. Entonces, su trabajo no es convertir a las personas. Pero hay muchachas que dicen, yo me caso con él y yo lo convierto. No, nuestro trabajo no es convertir a la gente. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Nuestra función es amar a Dios, amar las personas, mostrarles el camino, invitarlos a venir, ayudarlos, pertenecer. ¿Y los milagros? ¿Dios obra milagros? Yo creo que sí. Yo creo que Dios sí hace milagros. Yo he orado por enfermos que han sido sanados. He orado por ciegos que han recibido la vista. Le decían a un predicador que si él le predicaba a los muertos, que si él oraba por los muertos, él decía, no, yo no oro por los muertos, yo les predico a los muertos. Porque el que está sin Cristo está muerto, está muerto. Este famoso Hudson Taylor decía, y no olvide esto porque con esto termino. Él decía esta frase: la obra de Dios hecha a su manera, no a mi manera. La obra de Dios, y voy a hacer esto a su manera, siempre tendrá su provisión. Siempre tendrá su provisión. Entonces, si usted hace lo que tiene que hacer,
preocupe, que Dios lo va a hacer. Dios te respalda cuando ora por un enfermo, cuando ora por una persona que está en problema económicamente. Sencillamente cierra sus ojos, ora por él y ora con él, y el Espíritu Santo hace el resto. Coloquémonos de pie. ¿Cuál es la razón para estar aquí vivos? Para evangelizar, para hablar de Cristo.